Jack había pasado la mayor parte de su vida hurgando en las ruinas abandonadas de lo que solían ser ciudades bulliciosas en Traxxus. El planeta que alguna vez fue una colonia próspera ahora era una sombra de sus antiguos invasores alienígenas. Había aniquilado a la mayoría de sus habitantes y los humanos que sobrevivieron se dispersaron luchando por cada chatarra de comida y gato de agua. Sin embargo, era diferente, él era un carroñero, no por elección, pero por necesidad. Su supervivencia dependía de su capacidad para encontrar cualquier cosa. Hoy el sol se estaba poniendo sobre el paisaje desolado mientras Jack se movía a través de los restos desmoronados de una colonia de dragones. Sus botas crujieron contra la tierra mientras se abría paso cuidadosamente entre los edificios rotos y estructuras medio derrumbadas. Tenía una bolsa llena de suministros básicos, agua, algunos paquetes de raciones y herramientas, pero no duraría mucho. Los suministros eran escasos y todos los días era un lucha por mantenerse con vida. Fue en medio de una de estas ruinas, detrás de una pared rota, donde Jack la vio por primera vez. Al principio pensé que era un truco de la luz o que su mente estaba jugando, pero a medida que se acercaba, no había duda de que era una mujer. Pero ella era diferente a cualquiera que Jack hubiera visto antes. Ella era alta, casi regia en su postura, con el pelo largo y plateado que brillaba débilmente en la tenue luz de ella. La piel era de un tono azul profundo y sus ojos, aunque llenos de dolor, eran un penetrante tono violeta. Ella estaba encorvada, sentada contra un pedazo de escombros. Sus brazos se envolvieron fuertemente alrededor de su cuerpo como si estuviera tratando de mantenerse unida. El corazón de Jack la hundió. La condición era mala, parecía que no había comido en días, tal vez incluso semanas. Sus ojos estaban hundidos y su cuerpo era tan delgado que parecía que podría colapsar en cualquier momento, a lo que gritaban los instintos de Jack. Que tuviera cuidado. Después de todo, este era un mundo peligroso en el que no se podía confiar fácilmente, pero mientras la observaba desde la distancia, había algo en su comportamiento que lo detuvo en seco. Ella no era una amenaza, era débil, frágil incluso, y claramente no pertenecía. Este lugar. Respirando hondo, Jack dio un paso adelante con cautela, asegurándose de sus movimientos eran lentos y deliberados. No estaba seguro de lo que esperaba, pero cuando finalmente habló, su voz era más suave de lo que pretendía. Oye, ¿estás bien?, le preguntó. Su tono cautelosa. La cabeza de la mujer alienígena se disparó sorprendida, con los ojos muy abiertos de miedo. En un momento ninguno de los dos se movió. Jack pudo ver temblar su cuerpo, pero ella no habló. No era que no pudiera. Era como si ella no pudiera encontrar la fuerza para responder. No te preocupes, no te voy a lastimar, dijo Jack con su voz más gentil ahora. Solo quiero ayudar. Por un largo momento hubo silencio. Jack casi podía oír el viento silbando a través de los edificios en ruinas, el sonido de un trueno distante retumbando en la distancia, a la que los ojos de la mujer se movieron hacia sus manos, y Jack se dio cuenta de que estaba sosteniendo un pequeño paquete de raciones. Uno de sus últimos. Tentativamente se lo ofreció a él. No estaba seguro de si ella lo tomaría, pero ella extendió la mano temblorosa. Sus dedos rozando el borde del paquete, Jack pudo ver la desesperación en sus ojos mientras tomaba lentamente la comida, casi como si no creyera que era real. Con el más mínimo gesto comenzó a comer, sus movimientos lentos y cuidadosos. Jack permaneció en silencio, sin querer molestarla mientras consumía la comida. Estaba claro que no había comido en demasiado tiempo. Sus ojos se cerraron y Jack pudo ver sus lágrimas comienzan a caer, aunque ella trató de ocultarlas. Ella no solo tenía hambre, ella estaba roto, perdido y solo en este duro mundo. El corazón de Jack le dolía al verlo. Sabía lo que era estar solo para sobrevivir a flor de piel, pero nunca había visto a nadie tan completamente derrotada. Después de un tiempo, terminó la comida, pero no levantó la vista. Permaneció enterrada en sus manos mientras trataba de secarse las lágrimas que aún fluían libremente. Jack vaciló sin estar seguro de qué hacer a continuación. Él no podía simplemente dejarla aquí. Lentamente se arrodilló a su lado. No estoy seguro de si ella aceptaría su presencia. Oye, dijo en voz baja, sé que es difícil, pero ya no estás solo, puedes confiar en mí. Sus ojos violetas se posaron en él. Llena de gratitud y dolor, abrió la boca para hablar, pero sin palabras. Estaba claro que estaba abrumada, que había pasado por tanto. Y el simple hecho de compartir comida con ella fue suficiente para destrozarla. Jack entendió que a veces era lo más pequeño. Los actos de bondad que hicieron marcaron la diferencia en un mundo tan roto y tan vacío. La conexión entre ellos se sintió como un destello de esperanza en la oscuridad mientras el viento aullaba a través de las ruinas. Que hizo Jack una decisión que él no podía dejarla sola en este páramo. Ella necesitaba ayuda y tal vez, solo tal vez, él también estafó, dijo Jack ofreciendo su mano. Conozco un lugar
Donde puedes descansar, vamos a sacarte de aquí. Ella miró su mano quieta, vacilante, pero después de un momento, ella colocó sus dedos temblorosos en su primera señal de confianza entre ellos, y juntos comenzaron a alejarse de las ruinas rotas entrando al Jack desconocido condujo a la mujer alienígena a través de las ruinas, escaneando sus ojos constantemente. Los alrededores del páramo eran peligrosos y, aunque no había escuchado señales de movimiento, no pudo sacudir él. Sintiendo que estaban siendo lavados, su refugio estaba escondido a pocos kilómetros de distancia. En lo profundo de un edificio derrumbado, no era mucho, pero por ahora era seguro. Mientras caminaban, Jack podía sentir temblar los dedos de la mujer alienígena en su mano. Ella todavía estaba débil por el hambre y la piel estaba fría al tacto. Jack trató de ofrecerle palabras de consuelo, pero él sabía. Ella no entendió una palabra. Él dijo que la barrera del idioma era uno de los muchos desafíos que enfrentaban. No pude evitar sentir un sentido de responsabilidad por ella después de todo. Él había sido quien la había encontrado en tal situación. Terrible estado, él no estaba dispuesto a decepcionarla. Se abrieron paso a través de las ruinas, tomando descansos lentamente de vez en cuando. A menudo, la mujer alienígena cuyo nombre Jack aún no había aprendido parecía estar haciéndole. Es mejor mantenerse al día, pero estaba claramente exhausta. Jack podía ver el dolor en ella. Ojos cada vez que ella tropezaba y le dolía más de lo que él estaba dispuesto a admitir por. Cuando llegaron a su refugio, el sol casi había puesto el resplandor anaranjado de. El cielo proyectaba largas sombras sobre los edificios rotos que los rodeaban. Jack led el camino a través de una puerta agrietada hacia una habitación que alguna vez había sido parte de un gran edificio. Era polvoriento y escaso, pero había una cama improvisada en la esquina y una estufa pequeña para cocinar comida. Jack hizo un gesto para que la mujer se sentara. La cama y ella lo hizo sin decir una palabra. Sus movimientos eran lentos, casi como si ella tenían miedo de hacer un sonido. Jack comenzó a desempacar su bolso, sacando la poca comida que le quedaba. Había un lata pequeña de frijoles, un poco de carne seca y algunas piezas de fruta. No era mucho, pero tendría que hacer. Él le ofreció la comida a la mujer alienígena sin saber si ella. Ella miró la comida por un momento, sus ojos escanearon los pedazos cuidadosamente y luego, sin decir una palabra, ella extendió la mano y tomó la lata de frijoles de su mano. Jack la miró mientras ella abrió las manos temblando un poco y comenzó a comer. Estaba claro que no lo había hecho. Comí una comida adecuada en mucho tiempo. Jack no habló. Simplemente la miró. Tomando el asiento frente a ella, el silencio entre ellos era pesado, pero no lo era incómodo. Él podía sentir su presencia, su tristeza, su hambre, su agotamiento. Pero había algo más profundo que Jack no podía entender del todo. Era como si, a pesar de la barrera del idioma, a pesar de todo lo que había sucedido, se estaban comunicando en algún nivel a medida que pasaban los minutos. La mujer alienígena terminó los frijoles y pasó a la carne seca que comió lentamente. Saboreando cada bocado como si fuera la primera comida que había probado para siempre, Jack pudo ver el alivio en sus ojos. Pero había algo más allí, también una profunda tristeza tácita. Él pudo decir que su gratitud no era solo por la comida, sino por algo completamente diferente. Jack no sabía qué era, pero lo sintió. Demasiado. El simple hecho de compartir una comida en este desolado lugar parecía haber los conectó de una manera que las palabras nunca pudieron. Terminó lo último de la comida y dejó la lata a un lado con las manos descansando en su regazo. Jack estaba a punto de hablar cuando de repente ella lo miró con los ojos violetas llenos de emoción. Ella no. Pero la mirada en sus ojos era suficiente. Era como si estuviera tratando de decirlo todo a la vez: gratitud, dolor, esperanza y desesperación envueltas en una sola mirada. Jack sintió que su pecho se tensaba. Había vivido solo durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía al conectarse con otra persona u otra. Estando pero sentado aquí frente a ella, se dio cuenta de que este momento era más que solo sobrevivir. Se trataba de algo más profundo. Ambos estaban solos en este mundo roto, tratando de encontrar una manera vivir para aferrarse a cualquier esperanza que pudieran. Las manos de la mujer alienígena temblaron mientras se secó la cara, y Jack notó las lágrimas que estaba tratando de contener con tanto esfuerzo. Que no lloraba de dolor o miedo, pero por gratitud. Era una emoción pura y cruda que Jack rara vez tenía visto en cualquiera, y mucho menos en un extraño de otro mundo. Jack no sabía qué hacer. Decir palabras no se sintió suficiente en este momento. En cambio, se puso de pie y se acercó a ella, arrodillándose a su lado gentilmente. Él le puso una mano en el hombro, ofreciéndole la promesa silenciosa que él no tenía todas las respuestas, pero él la ayudaría sin importar lo que la mujer alienígena lo mirara. Y por primera vez, una leve sonrisa tocó sus labios. No fue mucho, pero fue suficiente para dejar
Jack sabía que había hecho algo bien en ese momento. Jack sabía que su viaje no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de confiar en la compasión y la conexión simple pero poderosa entre dos almas perdidas reunidas por él. Necesidad compartida de esperanza. En un mundo implacable el pequeño refugio estaba tranquilo y seguro. Para el débil crepitar del fuego en la estufa, la única luz provenía del tenue resplandor de las brasas que lanzaban largas sombras en las paredes del edificio en ruinas. Jack se sentó frente a la mujer alienígena. Sus ojos nunca la dejaron. Ella había. Se calmó un poco desde que habían llegado, pero la tristeza aún permanecía en sus ojos como si llevara aún. Había comido, pero Jack sabía que la comida por sí sola no sería suficiente para arreglar lo que se rompió dentro de ella. El silencio entre ellos se estiró espeso y Jack, casi sofocante, no estaba seguro de qué decir y tampoco ella estaba allí. Muchas preguntas que Jack quería hacer, pero no sabía por dónde empezar. ¿Quién era ella? ¿Qué le había pasado? ¿Cómo pudo terminar aquí tan sola y vulnerable? Pero Jack no iba a presionarla. Ella ya había pasado por mucho y él podía ver lo agotada que estaba la última. Lo que ella necesitaba era sentirse abrumada por las preguntas que él trató de ofrecerle. Su algo simple, un lugar seguro para descansar, un momento de paz en el caos de el mundo fuera de Jack. Se puso de pie limpiando lentamente la suciedad de su ropa. Se acercó a su cama improvisada y sacó la manta de la esquina y luego regresó a donde estaba sentada la mujer alienígena. Suavemente colocó la manta alrededor de sus hombros con cuidado de no asustarla. Lo miró con los ojos muy abiertos, sorprendido por el gesto. Jack sonrió suavemente. Necesitas descansar, dijo en voz baja. Estás a salvo aquí por ahora. La mujer alienígena dudó por un momento y luego asintió con la cabeza. Lentamente, sus ojos brillando con lágrimas, envolvió la manta alrededor de sí misma y se hundió en la cama acurrucándose. Como si buscando consuelo, Jack pudiera ver el peso de sus emociones, el precio que su viaje le había cobrado. No fue así. Solo el hambre física que había soportado, era el miedo, la soledad, lo desconocido. Él no podía imaginar lo que debía. Han sido como para ella, varada en un mundo extraño sin nadie que la ayudara. Jack se alejó dándole espacio para. Descansaba, no quería apiñarla, pero no podía ignorar la sensación de que tenía que hacer algo más, que necesitaba para ayudar. Ella de cualquier manera que pudo. La noche se prolongó y el silencio entre ellos profundizaron. Jack se mantuvo despierto, su mente acelerada, pensó en su propia vida como solo había sido lo mucho que había renunciado solo para sobrevivir y ahora aquí estaba. Estaba con una mujer alienígena que no tenía lugar en este mundo a quien recurrir. No pude evitar preguntarme qué le había pasado, qué la había llevado a este punto. A medida que pasaban las horas, Jack se encontró a la deriva en un sueño ligero. La tranquilidad del refugio ofrecía una apariencia de paz, pero justo cuando él estaba a punto de descansar por completo, escuchó una voz suave romper el silencio. Gracias al. Una mujer alienígena susurró su voz, temblando. Los ojos de Jack se abrieron de golpe. Él no esperaba que ella hablara, especialmente no tan pronto. Él se volvió hacia ella con su corazón palpitante. Había algo en su voz que lo hizo detenerse. No era solo un simple agradecimiento, era algo más profundo y crudo. Ella lo miró, sus ojos violetas llenos de gratitud. Aunque su rostro todavía estaba dibujado de tristeza, Jack se levantó y se acercó. Para ella, él podía ver cuánto significaba para ella, incluso si ella no tenía las palabras para explicarlo, no sabía qué decir. Ella dijo que su voz se quebraba levemente, no esperaba que no pensara en nadie. ¿Se desvanecerían sus palabras y Jack se sentaría a su lado sin saber qué decir? ¿O no necesitaba que ella le explicara nada? Entendía la soledad. El miedo a no saber qué viene después era algo con lo que él estaba muy familiarizado. No tienes que decir nada, Jack. Respondió en voz baja, no tienes que explicarme, solo sé que estoy aquí, no lo haré. Déjate. La mujer alienígena asintió con los ojos cerrando brevemente como si estuviera absorbiendo sus palabras. Jack pudo ver eso. Finalmente estaba comenzando a soltar parte de la tensión que se había acumulado dentro de ella, de la que no estaba completamente libre. Su dolor todavía, pero por primera vez parecía un poco menos agobiada. Jack permaneció a su lado observando el parpadeo del fuego en la estufa a medida que avanzaba la noche. No estaba seguro de cuál sería el futuro retenido por ellos, pero él sabía una cosa con certeza, él no la abandonaría. Ella era no solo una extraña para él, ella era un alma viviente que merecía a él la misma amabilidad y compasión que cualquier otra persona en un mundo que había olvidado el significado de la esperanza que Jack había encontrado. Algo que valiera la pena proteger, algo por lo que valiera la pena luchar. Y cuando la primera luz del amanecer comenzó a asomarse por él, grietas en las paredes en ruinas, Jack se prometió a sí mismo y a ella que él la apoyaría sin importar lo que viniera después. El viaje apenas comenzaba, pero Jack sabía que juntos podrían enfrentar lo que el mundo les arrojara.
La luz de la mañana se filtraba lentamente a través de las grietas en las paredes del refugio, proyectando rayos suaves sobre el polvo. Flour Jack se despertó primero estirando sus músculos adoloridos mientras se sentaba. La noche había pasó en silencio, y la mujer alienígena que se había quedado dormida junto a la estufa todavía estaba descansando tranquilamente debajo de la manta que le había dado en la cara, aunque cansada parecía un poco más tranquila ahora, como si la comida y la seguridad del refugio habían comenzado a restaurar una sensación de comodidad. Jack se puso de pie en silencio, no queriendo perturbar su descanso, salió al aire fresco de la mañana, sus botas crujiendo contra la piedra rota. Debajo de él, el páramo se extendía ante él, la otrora próspera ciudad ahora reducido a escombros. Jack se había acostumbrado al silencio del mundo, pero hoy el vacío se sentía más presionando, más opresivo. Nunca había imaginado que encontraría a alguien, y mucho menos a un extraterrestre en medio de las ruinas, pero ahora que él tenía, no podía simplemente darse la vuelta, necesitaba averiguar qué hacer a continuación. Jack no estaba seguro de cuánto tiempo estarían a salvo aquí, el refugio apenas era adecuado y no tenía forma de saberlo. Cuando apareció más peligro, el mundo se volvió impredecible y la necesidad de alimentos y agua eventualmente empujaría. Pero ¿cómo podría siquiera comenzar a pensar en llevar a la mujer alienígena de regreso a donde sea que viniera? ¿Qué pasaría si hubiera más de su tipo por ahí, y qué pasaría si fueran hostiles? Jack negó con la cabeza, dejando de lado las preocupaciones. Por ahora tenía suficiente en su plato con lo que lidiar sin dejar que el miedo nublara su juicio. Tenía que concentrarse en conseguir, a través de hoy, manteniéndolos a ambos a salvo el mayor tiempo posible, la mujer alienígena. Se revolvió dentro del refugio y Jack regresó para ver cómo estaba ella despertando. Sus ojos parpadeando lentamente mientras se sentaba y miraba a su alrededor, claramente tratando de dar sentido a su entorno. Jack sonrió y asintió con la cabeza, saludando, tratando de haz que se sienta a gusto, dijo Moore Jack amablemente, aunque no estaba seguro de que ella entendí la palabra. Ella lo miró, sus ojos suavizándose un poco. ¿Estás bien? Jack le preguntó señalándola para indicarle que conocía su salud, que no estaba seguro de sí. Ella entendió la pregunta, pero la forma en que lo miró dejó en claro que sabía que a él le importaba. Ella asintió lentamente con los labios. Curvándose ligeramente en una leve sonrisa de agradecimiento, Jack se volvió hacia la pequeña pila de comida que habían dejado adentro. Moción para que ella se uniera a él. Solo había suficiente para una comida, pero él sabía que preferiría compartir lo que tenía. Estaban juntos en esto ahora, y lo que viniera después lo enfrentarían uno al lado del otro. Mientras ella se sentaba a su lado, Jack le entregó un trozo de carne seca y una pequeña cantidad de agua. La tomó ansiosa, pero con una especie de vacilación, como si aún no estaba segura de confiar en el gato de la comida. La miraba con atención, asegurándose de que ella no tuviera ninguna reacción a la comida después de todo lo que él no sabía. ¿A qué tipo de comida estaba acostumbrado su cuerpo, o si le afectaría el silencio? Entre ellos se sentían cómodos, ahora ya no estaban llenos de tensión o miedo, compartían la comida que saboreaban cada uno de ellos. El breve momento de paz. Jack no pudo evitar preguntarse cómo había sido la vida de la mujer alienígena antes de que terminara. Aquí estaba ella de un planeta distante, tenía una familia o viajaba. A lo largo de tantas preguntas, pero Jack no la presionó para obtener respuestas. Él sabía que ella era aún recuperándose, aún procesando todo lo que le había sucedido. Una vez terminada la comida, Jack se levantó y comenzaron a empacar sus cosas. No podían quedarse aquí para siempre, tenía que seguir moviéndose. No era seguro quedarse, especialmente con los escasos recursos disponibles. Jack no sabía a dónde iban, pero sabía que necesitaban encontrar un lugar con más suministros y, con suerte, una forma de comunicarse con otros sobrevivientes o viajeros. Se volvió hacia la mujer alienígena que todavía estaba sentada en silencio junto a él. Enciende su mirada distante como si estuviera perdida en sus pensamientos. Jack no quería apresurarla, pero era hora de irse. Se acercó a ella lentamente y se arrodilló frente a ella. Tengo que go, dijo Jack en voz baja, aunque no estaba seguro de si ella entendió que él colocó una mano en su hombro ofreciéndole el consuelo silencioso de la compañía. Ella lo miró y por un momento Jack vio la misma incertidumbre en sus ojos que él sintió en su propio corazón. Con una respiración profunda, ella asintió y se puso de pie. Agarrando la manta alrededor de sus hombros, Jack la ayudó a recoger lo poco que tenían preparándose para salir del refugio. Detrás no tenían destino, no tenían plan, pero Jack no pudo evitar sentir un sentido de determinación que encontrarían una manera de sobrevivir que tenían ante el alienígena. La mujer le dio un pequeño nudo de agradecimiento cuando salieron al mundo una vez más. El páramo se extendía antes una vasta extensión vacía, pero por primera vez desde que la conocí, Jack no
Se sentía tan solo con ella a su lado que creía que todo era posible. Juntos encontrarían la manera de avanzar paso a paso. El páramo era aún más desalentador de cerca, el paisaje roto se extendía en todas direcciones sin signos de vida otro. Que el viento ocasional que agitaba el polvo, Jack podía sentir el peso del silencio presionando sobre él el mundo. Una vez había sabido que lleno de ciudades bulliciosas y comunidades prósperas, ahora era un lugar de vacío y decadencia. Pero había algo diferente ahora, algo que hacía el viaje un poco más llevadero. Caminó la mujer alienígena. A su lado, sus pasos, tentativos pero firmes, Jack notó que ella ya no miraba por encima del hombro. Constantemente, como si esperara a que apareciera el peligro, ella parecía confiar en él. Al menos un poco, sus ojos ocasionalmente se encontraron con los de él y, aunque su expresión permaneció cautelosa, había un indicio de algo que parecía casi ope. Jack no sabía qué esperar, no sabía a dónde ir o lo que le esperaba, pero la idea de ayudarla lo mantuvo avanzando. Ella no tenía un nombre, ni un idioma para compartir. Pero de alguna manera le comunicaron que Jack podía leer los pequeños gestos que él. Expresiones en sus ojos, la forma en que su cuerpo cambió cuando ella no estaba segura de que él hubiera. Aprendieron a interpretar lo tácito de maneras que parecían casi instintivas mientras caminaban. Jack miró el horizonte. Por cualquier signo de vida, cualquier rastro de otros sobrevivientes, el aire estaba seco, el sol duro contra su piel, pero Jack mantuvo los ojos agudos, consciente de que este mundo desolado podría ser peligroso. Historias, rumores realmente sobre grupos que vagaban por los carroñeros de tierras o peor él. No sabía qué haría si se encontraban con uno de esos grupos. Todo lo que podía hacer era esperar que permanecieran. Inadvertida por ahora, la mujer alienígena, a pesar de su extraña apariencia, era sorprendentemente ingeniosa, aunque Jack notó que a veces dejaba de mirar con los ojos escaneando él. Una vez que se arrodilló para recoger algo, algún tipo de planta antes. Continuando, Jack no tenía idea de qué era, pero ella parecía saber exactamente qué era. Estaba haciendo, ella era más capaz de lo que Jack inicialmente le había dado crédito por ello. Le hizo preguntarse quién era ella. ¿Era ella realmente de un planeta distante? Tenía una familia esperándola en algún lugar. Sus rasgos eran diferentes a todo lo que él había visto antes que ella. Ojos, su piel, su constitución, pero había algo innegablemente humano en el camino. Ella se llevó a sí misma. Tal vez no eran tan diferentes después de todo. Después de varias horas de caminar, Jack vio a un distante estructura, algo que no se parecía a las ruinas por las que habían pasado antes. Era un pequeño edificio medio enterrado. La SI, pero no había señales de peligro inmediato a su alrededor. Jack hizo un gesto para que la mujer alienígena lo siguiera y juntos se hubieran abierto camino hacia él. El edificio era viejo, sus paredes estaban agrietadas y desgastadas, pero había una puerta aún intacta. Jack se acercó con cuidado. Escaneando el área a su alrededor una vez más, todo parecía inquietantemente silencioso, pero él no pudo evitar la sensación de que algo andaba mal mientras empujaba lentamente la puerta para abrirla y el sonido crujía. En sus bisagras estaba el ruido más fuerte que había escuchado en horas. Adentro estaba oscuro. Pero había un leve olor a algo familiar podrido, tal vez o algo que alguna vez había estado vivo. Jack entró. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, le hizo un gesto a la mujer alienígena para que se quedara cerca sin saber qué podrían encontrar. La habitación estaba vacía, caja fuerte para muebles rotos y escombros esparcidos, pero había algo más, algo inusual en la esquina de la habitación. Jack vio un pila de suministros viejos, raciones, ropa, incluso algunos contenedores sin abrir que movió cautelosamente hacia la pila y la mujer alienígena lo siguió sus movimientos lentos. Pero el deliberado Jack dudó que pudiera ser una trampa o algo peor, pero su hambre se calmó. Él y la vista de la comida era demasiado tentadora para ignorarla. Dio unos pasos, avanzando hacia uno de los contenedores mientras lo abría con cuidado. Él descubrí que estaba lleno de frutas secas y cecina. No era mucho, pero era suficiente para sostenerlos por un tiempo. La mujer alienígena, que lo había estado observando atentamente, se acercó más a los ojos. Se ensanchó un poco cuando vio la comida y se señaló a sí misma. Luego, de regreso a él, Jack asintió entendiendo lo que ella quería decir que era. Preguntando si podían soportarlo. Tomaremos lo que podamos llevar, Jack dijo su voz. Lou no sabía si ella entendía las palabras, pero el mensaje era lo suficientemente claro. Ella sonrió con una leve sonrisa, pero fue suficiente para advertir al corazón de Jack que empacaron lo que pudieron en una bolsa pequeña, asegurándose de llevar solo lo esencial. No se sabía cuánto tiempo podrían permanecer aquí ni qué tan lejos tendrían que ir para encontrar más suministros. Mientras volvían a la puerta, Jack no pudo evitar la sensación de que este lugar había sido abandonado por un tiempo.
razón por la que el silencio lateral afuera se sintió más pesado ahora, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración juntos, retrocedieron. A la luz del día el sol duro contra su piel una vez más el páramo. Se estiraron ante ellos, pero ahora tenían algo a lo que aferrarse. Que siguieran adelante, Jack no sabía lo que le deparaba el futuro, pero por primera vez desde que se conocieron sintió una pequeña chispa. De esperanza el viaje no había terminado, acababa de comenzar, pero mientras lo hubieran hecho, el uno al otro, Jack sabía que podían enfrentar lo que fuera que viniera después. El viaje había sido más fuerte de lo que Jack esperaba, el sol los golpeaba implacablemente y el paisaje parecía extenderse interminablemente en todas direcciones. La ruina ocasional o el edificio roto era la única señal de que algo había vivido una vez aquí la mujer alienígena que había estado caminando a su lado durante días. Parecía cansarse más con cada milla que pasaba, Jack podía verlo en sus ojos, había un cansancio allí que no era solo físico lo que estaba luchando, sino que también estaba decidida a moverse para seguir empujando hacia adelante. Jack se sintió de la misma manera que habían encontrado un pequeño refugio para pasar la noche, un lugar para descansar y reunir fuerzas. En conseguir, a través de hoy, manteniéndolos a ambos a salvo el mayor tiempo posible, la mujer alienígena se revolvió dentro del refugio y Jack regresó para ver cómo estaba ella despertando. Sus ojos parpadeando lentamente mientras se sentaba y miraba a su alrededor, claramente tratando de dar sentido a su entorno. Jack sonrió y asintió con la cabeza, saludando tratando de «Haz que se sienta a gusto», dijo Moore Jack amablemente, aunque no estaba seguro de que ella entendí la palabra. Ella lo miró, sus ojos suavizándose un poco. «¿Estás bien?», Jack le preguntó señalándola para indicarle que conocía su salud, que no estaba seguro de sí. Ella entendió la pregunta, pero la forma en que lo miró dejó en claro que sabía que a él le importaba. Ella asintió lentamente con los labios. Curvándose ligeramente en una leve sonrisa de agradecimiento, Jack se volvió hacia la pequeña pila de comida que habían dejado adentro. Moción para que ella se uniera a él. Solo había suficiente para una comida, pero él sabía que preferiría compartir lo que tenía. Estaban juntos en esto ahora, y lo que viniera después lo enfrentarían uno al lado del otro. Mientras ella se sentaba a su lado, Jack le entregó un trozo de carne seca y una pequeña cantidad de agua. La tomó ansiosa, pero con una especie de vacilación, como si aún no estaba segura de confiar en el gato de la comida. La miraba con atención, asegurándose de que ella no tuviera ninguna reacción a la comida después de todo lo que él no sabía. ¿A qué tipo de comida estaba acostumbrado su cuerpo o si le afectaría el silencio? Entre ellos se sentían cómodos, ahora ya no estaban llenos de tensión o miedo, compartían la comida que saboreaban cada uno de ellos. El breve momento de paz, Jack no pudo evitar preguntarse cómo había sido la vida de la mujer alienígena antes de que terminara. Aquí estaba ella de un planeta distante, tenía una familia o viajaba. A lo largo de tantas preguntas, pero Jack no la presionó para obtener respuestas. Él sabía que ella era aún recuperándose, aún procesando todo lo que le había sucedido. Una vez terminada la comida, Jack se levantó y comenzaron a empacar sus cosas. No podían quedarse aquí para siempre, tenía que seguir moviéndose. No era seguro quedarse, especialmente con los escasos recursos disponibles. Jack no sabía a dónde iban, pero sabía que necesitaban encontrar un lugar con más suministros y, con suerte, una forma de comunicarse con otros sobrevivientes o viajeros. Se volvió hacia la mujer alienígena que todavía estaba sentada en silencio junto al enciende, su mirada distante como si estuviera perdida en sus pensamientos. Jack no quería apresurarla, pero era hora de irse. Se acercó a ella lentamente y se arrodilló frente a ella. «Tengo que go», dijo Jack en voz baja, aunque no estaba seguro de si ella entendió que él colocó una mano en su hombro ofreciéndole el consuelo silencioso de la compañía. Ella lo miró y por un momento Jack vio la misma incertidumbre en sus ojos que él sintió en su propio corazón. Con una respiración profunda, ella asintió y se puso de pie. Agarrando la manta alrededor de sus hombros, Jack la ayudó a recoger lo poco que tenían, preparándose para salir del refugio. Detrás no tenían destino, no tenían plan, pero Jack no pudo evitar sentir un sentido de determinación que encontrarían una manera de sobrevivir que tenían ante el alienígena. La mujer le dio un pequeño nudo de agradecimiento cuando salieron al mundo una vez más. El páramo se extendía antes. Una vasta extensión vacía, pero por primera vez desde que la conocí, Jack no se sentía tan solo con ella a su lado que creía que todo era posible. Juntos encontrarían la manera de avanzar paso a paso. El páramo era aún más desalentador de cerca. El paisaje roto se extendía en todas direcciones sin signos de vida. Otro que el viento ocasional que agitaba el polvo. Jack podía sentir el peso del silencio presionando sobre él. El mundo
Una vez había sabido que lleno de ciudades bulliciosas y comunidades prósperas, ahora era un lugar de vacío y decadencia. Pero había algo diferente ahora, algo que hacía el viaje un poco más llevadero. Caminó la mujer alienígena. A su lado, sus pasos, tentativos pero firmes, Jack notó que ella ya no miraba por encima del hombro. Constantemente, como si esperara a que apareciera el peligro, ella parecía confiar en él. Al menos un poco, sus ojos ocasionalmente se encontraron con los de él y, aunque su expresión permaneció cautelosa, había un indicio de algo que parecía casi ope. Jack no sabía qué esperar, no sabía a dónde ir o lo que le esperaba, pero la idea de ayudarla lo mantuvo avanzando. Ella no tenía un nombre, ni un idioma para compartir. Pero de alguna manera le comunicaron que Jack podía leer los pequeños gestos que él. Expresiones en sus ojos, la forma en que su cuerpo cambió cuando ella no estaba segura de que él hubiera. Aprendieron a interpretar lo tácito de maneras que parecían casi instintivas mientras caminaban. Jack miró el horizonte. Por cualquier signo de vida, cualquier rastro de otros sobrevivientes, el aire estaba seco, el sol duro contra su piel, pero Jack mantuvo los ojos agudos, consciente de que este mundo desolado podría ser peligroso. Historias, rumores realmente sobre grupos que vagaban por los carroñeros de tierras o peor él. No sabía qué haría si se encontraban con uno de esos grupos. Todo lo que podía hacer era esperar que permanecieran. Inadvertida por ahora, la mujer alienígena, a pesar de su extraña apariencia, era sorprendentemente ingeniosa, aunque Jack notó que a veces dejaba de mirar con los ojos escaneando él. Una vez que se arrodilló para recoger algo, algún tipo de planta antes. Continuando, Jack no tenía idea de qué era, pero ella parecía saber exactamente qué era. Estaba haciendo, ella era más capaz de lo que Jack inicialmente le había dado crédito por ello. Le hizo preguntarse quién era ella. ¿Era ella realmente de un planeta distante? Tenía una familia esperándola en algún lugar. Sus rasgos eran diferentes a todo lo que él había visto antes que ella. Ojos, su piel, su constitución, pero había algo innegablemente humano en el camino. Ella se llevó a sí misma. Tal vez no eran tan diferentes después de todo. Después de varias horas de caminar, Jack vio a un distante estructura algo que no se parecía a las ruinas por las que habían pasado antes. Era un pequeño edificio medio enterrado. La SI, pero no había señales de peligro inmediato a su alrededor. Jack hizo un gesto para que la mujer alienígena lo siguiera y juntos se hubieran abierto camino hacia él. El edificio era viejo, sus paredes estaban agrietadas y desgastadas, pero había una puerta aún intacta. Jack se acercó con cuidado. Escaneando el área a su alrededor una vez más, todo parecía inquietantemente silencioso, pero él no pudo evitar la sensación de que algo andaba mal mientras empujaba lentamente la puerta para abrirla y el sonido crujía. En sus bisagras estaba el ruido más fuerte que había escuchado en horas. Adentro estaba oscuro. Pero había un leve olor a algo familiar podrido, tal vez o algo que alguna vez había estado vivo. Jack entró. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, le hizo un gesto a la mujer alienígena para que se quedara cerca sin saber qué podrían encontrar. La habitación estaba vacía, caja fuerte para muebles rotos y escombros esparcidos, pero había algo más, algo inusual en la esquina de la habitación. Jack vio un pila de suministros viejos, raciones, ropa, incluso algunos contenedores sin abrir que movió cautelosamente hacia la pila y la mujer alienígena lo siguió sus movimientos lentos. Pero el deliberado Jack dudó que pudiera ser una trampa o algo peor, pero su hambre se calmó. Él y la vista de la comida era demasiado tentadora para ignorarla. Dio unos pasos, avanzando hacia uno de los contenedores mientras lo abría con cuidado. Él descubrí que estaba lleno de frutas secas y cecina. No era mucho, pero era suficiente para sostenerlos por un tiempo. La mujer alienígena, que lo había estado observando atentamente, se acercó más a los ojos. Se ensanchó un poco cuando vio la comida y se señaló a sí misma. Luego, de regreso a él, Jack asintió entendiendo lo que ella quería decir que era. Preguntando si podían soportarlo. Tomaremos lo que podamos llevar, Jack dijo su voz. Lou no sabía si ella entendía las palabras, pero el mensaje era lo suficientemente claro. Ella sonrió con una leve sonrisa, pero fue suficiente para advertir al corazón de Jack que empacaron lo que pudieron en una bolsa pequeña, asegurándose de llevar solo lo esencial. No se sabía cuánto tiempo podrían permanecer aquí ni qué tan lejos tendrían que ir para encontrar más suministros. Mientras volvían a la puerta, Jack no pudo evitar la sensación de que este lugar había sido abandonado por un tiempo. Razón por la que el silencio lateral afuera se sintió más pesado ahora, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Juntos, retrocedieron. A la luz del día, el sol duro contra su piel, una vez más el páramo. Se estiraron ante ellos, pero ahora tenían algo a lo que aferrarse. Que siguieran adelante. Jack no sabía lo que le deparaba el futuro,
pero por primera vez desde que se conocieron sintió una pequeña chispa. De esperanza el viaje no había terminado, acababa de comenzar, pero mientras lo hubieran hecho el uno al otro, Jack sabía que podían enfrentar lo que fuera que viniera después. El viaje había sido más fuerte de lo que Jack esperaba, el sol los golpeaba implacablemente y el paisaje parecía extenderse interminablemente en todas direcciones. La ruina ocasional o el edificio roto era la única señal de que algo había vivido una vez aquí. La mujer alienígena que había estado caminando a su lado durante días parecía cansarse más con cada milla que pasaba. Jack podía verlo en sus ojos, había un cansancio allí que no era solo físico lo que estaba luchando, sino que también estaba decidida a moverse para seguir empujando hacia adelante. Jack se sintió de la misma manera que habían encontrado un pequeño refugio para pasar la noche, un lugar para descansar y reunir fuerzas.